Queridos hermanos y hermanas, imaginen un jardín antiguo donde crecen 6 árboles centenarios nacidos de tierra seca. Nadie los riega, nadie los abona, pero cada árbol florece y da fruto, y sus frutos no son oro ni plata, sino fe, bondad y milagros de Dios. Esos 6 árboles son las 6 historias que hoy recorreremos juntos. Cada una es una semilla pequeña sembrada en la pobreza, pero que germina en bosques enteros. Una abuelita viuda con solo unos mangos. Un esposo que elige 3 consejos en vez de un tesoro. Un anciano que pierde todo su ganado en una noche. Un ternerito huérfano acosado. Un paralítico que reparte sus 2 últimos panes. Y un hijo que abandona su hogar. Todos eran pobres, débiles, olvidados, pero todos tenían una cosa en común. No se guardaron nada, lo dieron todo. Y en ese instante el cielo se abrió. El milagro no vino de la fuerza, sino del corazón que ama. Hoy cruzaremos las 6 puertas de este jardín. Abran su alma, porque Dios quiere sembrar en ustedes una semilla nueva. Y la primera puerta se abre con doña Rosalía, una abuelita que solo tenía 3 nietos, y un puñado de frutas. En un valle escondido entre montañas que parecían tocar el cielo y bosques tan densos que el sol apenas se colaba en hilos dorados, había una casita humilde, de paredes de adobe gastadas por el tiempo y un tejado de paja que crujía cuando el viento soplaba fuerte. La puerta era de madera vieja, con una cerradura que ya no cerraba, pero nadie la necesitaba. Allí no había nada que robar, solo amor, recuerdos y la esperanza que nunca se apagaba. En esa casita vivía doña Rosalía, una anciana de cabello blanco como las nubes de tormenta, siempre recogido en un moño sencillo con un pasador de hueso que había sido de su madre. Sus ojos, de un azul desvaído, guardaban la sabiduría de quien ha visto nacer y morir muchas primaveras, pero también el cansancio de quien ha cargado demasiadas cruces. Sus manos, arrugadas como corteza de árbol, eran fuertes aún, y cada mañana se ataba el delantal con un nudo firme, como quien se pone una armadura antes de la batalla. No vivía sola. Con ella estaban sus 3 nietos, 3 luces que iluminaban los días más oscuros. El mayor era Pedrito, de 10 años, flaco pero con la espalda recta de quien ya se cree hombre. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde que su abuelo cayó enfermo, él se había nombrado guardián de la casa. Recogía leña, ayudaba a cargar agua del pozo, y cuando la abuela no lo veía, se quedaba despierto hasta tarde, vigilando la puerta con un palo en la mano, como si pudiera espantar a la miseria con él. Luego estaba María, de 8 años, una niña de risa fácil y ojos soñadores. Su cabello era una cascada de rizos castaños que nunca lograba domar. Inventaba cuentos sin parar, que las nubes eran barcos de algodón, que las estrellas eran ojos de ángeles, que algún día llegaría un príncipe en un caballo blanco a llevarlos a un castillo donde nunca faltaría el pan. Rosalía la dejaba soñar. Los sueños son el único lujo que no cuesta nada, le decía. Y el menor, Juanito, un terremoto de 5 años con mejillas redondas y una risa que parecía música. Corría descalzo por el patio, perseguía gallinas, se ensuciaba hasta las orejas y, cuando se caía, se levantaba riendo. Era el único que aún no entendía que estaban pobres. Para él, el mundo era un juego grande, y la abuela, su reina. Y luego estaba el abuelo, don Anselmo, postrado en una cama de hierro oxidado desde hacía 2 años. Una fiebre lo había dejado sin fuerzas en las piernas y ahora apenas podía moverse. Pero cada noche, con voz temblorosa, levantaba la mano y bendecía a su familia. Que Dios los guarde, mis tesoros. Que nunca les falte su amor.
y se dormía con una sonrisa, como si supiera algo que los demás aún no entendían. La vida no era fácil. La pobreza les apretaba como un lazo bien ajustado. El huerto era pequeño, la tierra dura y la lluvia caprichosa. A veces pasaban días sin más que un puñado de maíz y agua con sal. Pero Rosalía nunca perdía la fe. Cada mañana, antes de salir al patio, se arrodillaba frente a un crucifijo de madera colgando en la pared y susurraba: «Señor, tú que multiplicaste los panes, no nos dejes caer en la desesperación. Algo bueno vendrá». Y un día, cuando los estómagos ya llevaban demasiado tiempo gruñendo, Rosalía tuvo una idea. Estaban los niños jugando con piedras junto al pozo. Pedrito intentaba hacer una torre. María cantaba una canción inventada y Juanito corría en círculos, riendo. Rosalía los llamó con voz firme pero suave: «Pedrito, María, Juanito, vengan rápido, vamos a hacer algo importante». Los tres corrieron hacia ella, curiosos. Pedrito fue el primero en hablar, como siempre. «¿Qué pasó, abuela? ¿Encontraste algo?» «No exactamente, mi niño», respondió Rosalía acariciándole el cabello. «Pero vamos a recoger frutas del huerto y las vamos a vender en el pueblo. Quizás así podamos comprar un poco de harina y algo más para comer». María, con su carita iluminada por la imaginación, dijo: «¿Y si hacemos jugo en lugar de vender las frutas? Seguro les gusta más». Rosalía sonrió acariciándole la mejilla. «Primero intentemos con las frutas, mi niña. Si no funciona, veremos qué más hacemos». Y así los cuatro se pusieron manos a la obra. El sol de la tarde caía pesado, pero nadie se quejaba. Rosalía recogía los mangos maduros, las naranjas que olían a miel, los limones verdes y brillantes. Los niños corrían de un lado a otro, buscando los más bonitos. Juanito, por supuesto, se comió 2 naranjas en el proceso, con el jugo chorreándole por la barbilla. Rosalía lo regañó con cariño: «Juanito, esas son para vender». Pero nadie le dijo nada más. Su risa hacía que todo pareciera más llevadero. Cuando terminaron, tenían un canasto lleno de frutas coloridas, jugosas, perfectas. Rosalía lo miró con orgullo, como si fuera un tesoro. «Mañana temprano iremos al pueblo», dijo. «Pedrito y María vendrán conmigo. Juanito, tú te quedas cuidando la casa y al abuelo, ¿de acuerdo?» Juanito infló el pecho como si le hubieran dado la misión más importante del mundo. «Yo cuidaré todo, abuelita. Nadie se atreverá a tocar nada». Y así fue. Al día siguiente, antes de que el gallo cantara, Rosalía, Pedrito y María salieron por el sendero polvoriento que llevaba al pueblo. Ella cargaba el canasto en la cabeza, con la espalda recta a pesar de los años. Los niños caminaban a su lado, hablando sin parar. «¿Podemos comprar miel, abuelita?», preguntó Pedrito. «Si vendemos todo, compraremos miel y hasta un poco de queso», respondió Rosalía con una sonrisa esperanzada. Llegaron al mercado cuando el sol apenas calentaba. Era un lugar lleno de vida. Vendedores gritando, gallinas cacareando, el olor a pan recién horneado, a especias, a café. Rosalía encontró un rincón, puso el canasto en el suelo, se limpió las manos en el delantal y empezó a ofrecer: «Limoncitos jugosos, naranjas dulces, mangos maduros». Pero nadie se detenía. La gente pasaba de largo, apresurada, con sus propias preocupaciones. Pedrito, parado junto a ella, no entendía. «Abuela, ¿por qué no nos compran? Las frutas son bonitas y saben bien». Rosalía le puso una mano en el hombro. «A veces la gente necesita tiempo para darse cuenta de lo bueno, mi niño. No te preocupes». María intentó ayudar, imitando la voz de su abuela. «Frutas frescas, limoncitos jugosos». Su vocecita hizo reír a Rosalía, pero las frutas seguían en el canasto. Al caer la tarde, solo habían vendido 2 mangos. Rosalía miró las pocas monedas y suspiró. «Esto es un comienzo.
dijo, tratando de sonar positiva. Vamos a comprar un poco de harina y a hacer pan. Tal vez eso les guste más. Esa noche, en la cocina pequeña, con el fuego crepitando en la chimenea, Rosalía amasó con manos firmes. Cada golpe a la masa era un golpe contra la miseria. Los niños la miraban, fascinados. ¿Podemos ayudar, abuelita?, preguntó María. Claro, mis amores. Ustedes den forma a los pancitos. Pero cuidado de no comer la masa cruda, ¿eh? Los niños rieron, emocionados. Pronto el aroma del pan llenó la casa. Por un momento los problemas quedaron olvidados. Rosalía miró a sus nietos y pensó, todo esto vale la pena por ellos. Mañana será un buen día, ya lo verán, dijo mientras cubría los panes con un paño limpio. Y con esperanza en el corazón se fueron a dormir. La mañana siguiente, Rosalía se levantó antes que el sol, empacó los panes calientes en un canasto, se alisó la falda raída y miró a sus nietos dormidos. Antes de salir, besó la frente de Juanito, que roncaba como un angelito. «Hoy será diferente, viejo», le susurró a su esposo, que le sonrió débilmente desde la cama. Con el corazón lleno, caminó hacia el pueblo. Los primeros rayos de sol pintaban las calles de oro. El aire fresco parecía susurrarle, «No te rindas». En el mercado se colocó en el mismo rincón. Esta vez su voz sonaba más firme. «Pan recién horneado, pan hecho con amor». Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia, pero nadie se detenía. Rosalía se mordió el labio para no llorar. Su esperanza flaqueaba. Cuando el sol empezó a ponerse, recogió su canasta casi llena y se fue al parque. Se sentó en un banco, con las manos temblorosas y los ojos en el suelo. «¿Qué más puedo hacer, Dios mío?», murmuró. Justo entonces, una voz infantil la sacó de sus pensamientos. «Abuelita, ¿cuánto cuesta un pan?». Rosalía levantó la mirada. Era un niño de cabello desordenado y ojos brillantes, con ropa gastada pero sonrisa radiante. «Son 2 centavos, hijo», respondió tratando de sonar tranquila. El niño sacó 2 monedas del bolsillo y se las dio con cuidado. «Mi mamá dice que el pan casero es el mejor». Rosalía sonrió, pero esta vez con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud. Ver a ese pequeño tan feliz por un pan le recordó por qué hacía todo esto. «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga». El niño se fue saltando, y Rosalía sintió que algo había cambiado. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Su osito esa noche llegó a casa con las manos vacías, pero el alma llena. Sus nietos la recibieron con abrazos. Compartieron el pan que no se vendió. Mientras comían, Rosalía habló con una sonrisa. «Hoy conocí a un niño que me recordó algo importante. A veces las cosas no salen como esperamos, pero siempre hay motivos para seguir». Pedrito, con su seriedad de niño mayor, dijo, «¿Y si mañana probamos otra cosa, abuela? ¿Podríamos cantar para atraer a la gente?». Rosalía rió por primera vez en días. «Tal vez, Pedrito, tal vez». Al día siguiente, Rosalía decidió intentar algo nuevo. Ya no llevó pan ni frutas. Salió con el corazón abierto y dispuesta a pedir ayuda. Caminó por las calles, con voz temblorosa. «Por favor, una moneda para una pobre anciana». Pero la mayoría pasaba de largo. Algunos la miraban con desdén. Rosalía luchó contra las lágrimas. Cuando el sol se ocultaba, se encontró con un mendigo en una esquina. Su aspecto era más triste que el suyo. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con voz ronca pero amable. «¿Cómo le ha ido?». «No muy bien. Apenas 1 centavo». El mendigo la miró con compasión. «Usted parece buena persona. Déjeme ayudarle». Sacó un papel arrugado y escribió una dirección.
Vaya a este lugar y dígale a la señora que usted necesita trabajo. Dígale que yo la envié. Rosalía dudó, pero la desesperación fue más fuerte. Agradeció y fue. Llegó a una casa enorme, con jardín lleno de flores. Tocó la puerta. Una criada la miró con curiosidad. ¿Qué desea, anciana? Necesito hablar con la señora. Es importante. Poco después apareció una mujer elegante, de rostro serio pero amable. ¿En qué puedo ayudarla? Rosalía explicó todo. Mientras hablaba vio un retrato en la pared. «Ese es el hombre que me envió», exclamó. La mujer se quedó helada. Su rostro se llenó de incredulidad y lágrimas. «Eso no es posible. Ese es mi hijo. Murió hace 4 años». Rosalía sintió un escalofrío, pero estaba segura. Era el mismo hombre. La mujer, entre lágrimas, la invitó a pasar. Escuchó toda la historia y decidió: a partir de hoy, usted y sus nietos tendrán un lugar en esta casa. Aquí siempre habrá pan en su mesa y un techo sobre su cabeza. Desde ese día, la vida cambió. La gran casa, antes silenciosa, se llenó de risas. Pedrito corría por los pasillos. María inventaba cuentos en el jardín. Juanito perseguía mariposas. Rosalía trabajaba con gratitud. Una noche, la señora tuvo un sueño. Su hijo apareció sonriendo. «Madre, gracias por ayudar a Rosalía. Por tu bondad he encontrado la paz. Ya no llores por mí. Estoy con Dios». Al despertar, sintió paz. Al contárselo a Rosalía, ambas entendieron. Los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas, incluso desde el más allá. Así, Rosalía, la viejita que nunca se rindió, encontró no solo un hogar, sino una razón para creer que la fe y la generosidad siempre encuentran un camino. En un pequeño pueblo rodeado de montañas que parecían guardianes eternos, vivía una pareja de recién casados. Su casita era humilde, paredes de adobe, techo de tejas rotas, una sola ventana por donde entraba el sol al amanecer. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Él se llamaba Mateo, era alto, fuerte, con manos callosas de trabajar la tierra. Ella, Lucía, tenía ojos color miel y una sonrisa que hacía olvidar las penurias. Aunque la comida era escasa y el futuro incierto, se sentían afortunados. Pero Mateo no podía ignorar las carencias. Cada día veía a Lucía remendando la misma falda, cocinando sopa de papa con agua, sonriendo para no llorar. Su corazón se llenaba de preocupación. Una noche, mientras cenaban en silencio, Mateo rompió el silencio. «Esposa mía, hay algo que debo decirte». Lucía dejó la cuchara, sorprendida. «Dime, amado mío, ¿qué pasa?» Mateo tomó aire profundamente. «No soporto verte pasar necesidades. Te mereces más. Por eso he decidido irme». Lucía lo miró fijamente, una sombra de tristeza cubriendo su rostro. «¿Irte? ¿A dónde?» «Voy a buscar trabajo lejos, donde pueda ganar lo suficiente para darte una casa digna, ropa nueva, comida abundante. No sé cuánto estaré fuera, pero te prometo que regresaré». Lucía bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas. «¿Y qué haré yo mientras tanto? No sé si podré estar sin ti». Mateo tomó sus manos. «Sé que será difícil, pero te pido algo. Prométeme que me esperarás. Sé fiel como yo lo seré contigo». Lucía lo miró con decisión. «Te lo prometo, esposo mío. Te esperaré siempre. Pero prométeme tú que no olvidarás este hogar ni el amor que te espera». «Nunca, Lucía, nunca te olvidaré». Al día siguiente, antes del amanecer, Mateo partió. Caminó días enteros, cruzando ríos, escalando montañas, soportando el calor y el frío. Finalmente llegó a una gran hacienda, campos interminables, vacas gordas, gallinas por doquier.
Frente a la casa principal, un hombre mayor de cabello blanco y mirada penetrante lo esperaba con un bastón. «Buenos días, señor», dijo Mateo, inclinando la cabeza. «Busco trabajo. Soy fuerte y haré lo que sea». El patrón lo miró fijamente. «¿Eres hombre de palabra?» «Sí, señor. Siempre cumplo mis promesas». Tras un silencio, el patrón asintió. «Bien, aquí hay trabajo. Pero dime, ¿cómo quieres que te pague? ¿Por día? ¿Por semana?» Mateo respondió con firmeza. «No quiero que me pague ahora. Guarde todo hasta el día que me vaya. Ese día me dará todo junto». El patrón levantó una ceja. «¿Estás seguro? No muchos harían eso». «Seguro, señor. Todo esto es por mi esposa». El patrón sonrió levemente. «Tienes agallas, muchacho. Trato hecho». Los días se volvieron semanas, las semanas años. Mateo trabajaba de sol a sol, araba, cuidaba ganado, reparaba cercas. Nunca se quejaba. Su cabello negro se volvió gris, arrugas marcaron su rostro, pero su determinación no flaqueaba. Cada noche miraba el cielo y susurraba: «Lucía, espero que sigas esperándome. Todo esto es por nosotros». El patrón lo observaba con respeto. Sabía que era un trabajador excepcional. Tras 20 años, Mateo se presentó ante él. «Señor, es momento de regresar. Quiero cobrar lo ganado». El patrón, sentado bajo un árbol, lo miró con calma. «Has trabajado duro, pero antes te hago una propuesta. Puedes llevarte todo el dinero. O 3 consejos que valen más que cualquier fortuna. Si eliges los consejos, no recibirás ni una moneda». Mateo frunció el ceño. «3 consejos. Tómate la noche para pensarlo». Esa noche, en su cama de madera, Mateo no durmió. Pensaba en Lucía, en la casita, en todo lo sacrificado. Pero algo en la voz del patrón lo hacía dudar. Al amanecer decidió: «Acepto los 3 consejos». El patrón sonrió. «Escucha bien. 1. Nunca tomes atajos. Los caminos cortos y desconocidos esconden peligros. 2. Nunca seas curioso del mal. La curiosidad puede llevarte a la perdición. 3. Nunca decidas en ira o dolor. Podrías arrepentirte para siempre». Mateo grabó cada palabra en su memoria. El patrón le dio 3 panes envueltos en un paño. 2 para el camino, el tercero para compartir con tu esposa al llegar. Mateo emprendió el regreso. El viaje fue duro, pero los consejos resonaban en su mente. Una tarde, un hombre de sonrisa amplia le ofreció un atajo. «Te ahorrará la mitad del tiempo». Mateo estuvo a punto de aceptar, pero recordó: «Nunca tomes atajos». Negó con la cabeza. Días después, en una posada, oyó que ese atajo era una emboscada de ladrones. El primer consejo le salvó la vida. En otra posada, un grito desgarrador lo despertó. Quiso investigar, pero recordó: «Nunca seas curioso del mal». Se quedó en su cama. Al día siguiente, el posadero dijo: «Esa mujer loca mata a quien sale. Tuviste suerte». El segundo consejo le salvó la vida. Finalmente llegó a su pueblo. Vio humo en la chimenea y a Lucía en el jardín acariciando el cabello de un joven. Risa, ternura. El corazón de Mateo se rompió. Me traicionó. Apresuró el paso, puños apretados, lágrimas de rabia. Pero entonces, nunca decidas en ira o dolor. Se detuvo, respiró. Decidió esperar hasta el amanecer. Pasó la noche bajo un árbol, luchando contra la furia. Al amanecer golpeó la puerta. Lucía abrió, llorando de alegría. «Esposo mío, has vuelto». Mateo, con voz quebrada: «¿Cómo me recibes así después de lo que vi? Te vi con otro hombre». Lucía, confundida: «¿Traición? Nunca. Ese hombre es nuestro hijo». Mateo quedó paralizado. «¿Nuestro
«Hijo, cuando te fuiste estaba embarazada. No pude avisarte. Creció sin conocerte, pero le hablé de ti cada día. Tiene 20 años y se parece tanto a ti». El joven apareció, alto, fuerte, mismos ojos profundos. Sonrió tímidamente. «¿Es él mi padre?» Mateo lo abrazó, llorando de felicidad. Esa noche partió el tercer pan. Al romperlo cayeron 3 lingotes de oro, 10 diamantes y 2 rubíes. Lucía boquiabierta. ¿De dónde? «Es el fruto de 20 años», dijo Mateo. «Pero los consejos valieron más. Me salvaron la vida y me trajeron de vuelta a casa». Desde entonces vivieron felices, recordando que la sabiduría, el amor y la paciencia valen más que cualquier riqueza. En una aldea verde abrazada por cerros y ríos que cantaban al amanecer vivía don Manuel, un anciano de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto nacer al mundo. Su casa era una construcción humilde de adobe con techo de paja que crujía cuando llovía. Un corral de madera vieja rodeaba el patio, donde gallinas inquietas picoteaban la tierra. Caballos fuertes relinchaban al atardecer y un burro viejo de pelaje gris lo seguía a todas partes como un perro fiel. Don Manuel no tenía riquezas, ni oro, ni plata, ni tierras extensas, pero su corazón estaba lleno de algo más valioso: bondad. Todos en el pueblo lo sabían. Si alguien tenía hambre, él ofrecía pan. Si alguien estaba cansado, le daba un lugar para descansar. Si un niño lloraba, le contaba un cuento. Su puerta siempre estaba abierta, y su mesa, aunque sencilla, nunca estaba vacía para quien la necesitara. Pero don Manuel no siempre había estado solo. En su juventud, su esposa María había sido la luz de su vida. Juntos soñaron con una casa llena de hijos, con risas que llenaran cada rincón. Pero la vida, a veces cruel, se la llevó con una enfermedad rápida. Desde entonces, la soledad se convirtió en su compañera y sus animales en su familia. Cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, don Manuel se sentaba en su porche con una taza de café caliente. Observaba el horizonte y hablaba en voz baja, como si María aún pudiera escucharlo. «Hoy las gallinas pusieron más huevos, amor, y el burro sigue terco como siempre». Sonreía levemente, pero en las noches de luna llena el silencio pesaba más. Sus recuerdos lo abrazaban con la misma fuerza con que alguna vez abrazó a María. Una madrugada, el anciano dormía profundamente, pero algo extraño ocurrió. Primero, las gallinas comenzaron a cacarear con nerviosismo. Luego, el burro rebuznó fuerte, despertando a los caballos que relincharon inquietos. Los animales, con su instinto agudo, percibieron algo que los ojos humanos no veían. Y entonces llegaron los pasos. Al principio fueron suaves, como si quisieran esconderse del viento. Luego, un crujido de ramas y el tintineo de herramientas rompieron la quietud. Eran sombras moviéndose en la oscuridad, hombres con rostros endurecidos por la desesperación, ropas gastadas y sacos al hombro. El candado del corral se partió con un golpe seco. Las gallinas fueron metidas a la fuerza en bolsas de arpillera. Los caballos se resistieron, pero las cuerdas apretaron hasta que solo pudieron relinchar con impotencia. Dentro de la casita, don Manuel sintió que algo no estaba bien. Sus ojos se abrieron de golpe. Tomó su lámpara de queroseno, encendió la mecha y salió al porche con pasos apresurados. Lo que vio le heló la sangre. Sus animales, su familia, sus compañeros de soledad se los llevaban. «No se los lleven, por favor», gritó con voz quebrada. Uno de los hombres, alto y de mirada fría, se detuvo. «Váyase adentro, viejo. Esto ya no le pertenece». «Son todo lo que tengo», suplicó don Manuel.
con lágrimas en los ojos. «No me dejen sin nada». Pero los hombres no escucharon. Se marcharon con prisa, llevándose todo. El último caballo desapareció en la niebla, y con él la última chispa de vida de aquel rincón. Don Manuel se quedó de pie, mirando el corral vacío. El viento frío le golpeaba la piel. Caminó lentamente hacia el gallinero, tocó la madera astillada, miró el suelo donde sus caballos solían pararse. Era como si un huracán hubiera arrasado con todo. Con el alma hecha pedazos, regresó a su casa, apagó la lámpara y se sentó en su silla de madera. Apoyó las manos temblorosas en las rodillas y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años se sintió completamente solo. Cuando el sol apareció, don Manuel supo que no podía quedarse así. Se levantó con dificultad, tomó su bastón y caminó hacia el pueblo. Había pasado la vida ayudando a los demás. Tal vez ahora alguien le tendería la mano. Tocó la primera puerta. Esperó. Nada. Tocó otra. Una ventana se abrió apenas. «Lo siento, don Manuel. No puedo ayudarlo». Y así, puerta tras puerta, los mismos ojos que alguna vez lo vieron con gratitud ahora lo evitaban. Quienes habían recibido su pan, su cobijo, ahora se encogían de hombros y cerraban sus puertas. Don Manuel volvió a casa al anochecer con el peso del rechazo encima. Se sentó en su porche, el mismo donde tantas veces encontró paz. Pero aquella noche la soledad se sintió más grande. Por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Al día siguiente, el cielo amaneció rosado. Don Manuel revisó su despensa, un poco de maíz, un trozo de pan seco, un jarro de agua. Suspiró. Mientras calentaba el agua, escuchó pasos. Su corazón dio un salto. Tomó su bastón y salió. Frente a él estaba un hombre delgado, con ropa gastada y zapatos remendados. Su rostro tenía polvo y sus ojos reflejaban cansancio profundo. «Buenos días, señor», dijo con voz quebrada. «Llevo días caminando». «¿Tendría algo que compartir?». Don Manuel lo observó. Era un extraño, pero también un hombre con hambre. La amargura quiso hablar primero. Pensó en el rechazo del pueblo, en lo poco que le quedaba. Pero su corazón, que nunca había dejado de ser generoso, le ganó la batalla. Suspiró, abrió la puerta y dijo: «Pasa, hijo, no tengo mucho, pero lo poco que tengo es tuyo». El hombre inclinó la cabeza en gratitud y entró. Don Manuel puso el pan seco y el maíz sobre la mesa junto con el jarro de agua. «No es mucho, pero espero que te sirva». El hombre comió con calma, como si aquel humilde pan fuera un banquete. Al terminar, sonrió. «Dios le pague por su bondad». Don Manuel dijo con voz suave: «Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Y con esas palabras el hombre se marchó, dejando una extraña sensación de paz. Don Manuel cerró la puerta. No sabía por qué, pero su corazón latía diferente. Al día siguiente despertó antes del alba. Salió al porche sosteniéndose del marco. Miró hacia el corral vacío y soltó el bastón. Sus ojos no podían creerlo. Gallinas revoloteaban, un gallo cantaba en lo alto de la cerca. 2 vacas lustrosas masticaban con calma. Junto a ellas, un burro de pelaje gris descansaba con mirada serena. Cabritos jugueteaban, palomas blancas posaban en el tejado, y en el suelo, un pequeño saco. Don Manuel sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso tembloroso, luego otro, hasta tocar al burro, que respondió con un suave resoplido. Acarició la cabeza de una vaca, sintiendo el calor de su piel. «Es real», susurró con voz quebrada. Abrió el saco con manos temblorosas. Dentro, monedas suficientes para vivir cómodamente años. Entonces recordó las palabras del vagabundo. «Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Un escalofrío le recorrió la espalda.
supo la verdad. Aquel hombre no era un simple viajero. La noticia se esparció rápido. Los niños llegaron corriendo, gritando de emoción. Luego los adultos con curiosidad, recelo y vergüenza. «¿Cómo es posible?», preguntó uno. «No saqué nada», respondió don Manuel con calma. «Solo compartí lo poco que tenía con alguien que lo necesitaba más que yo». El silencio cayó. Todos entendieron. Con los días, la vida floreció. Los animales llenaron el corral de sonidos. Los vecinos visitaban más. La soledad empezó a desvanecerse, pero el vagabundo nunca volvió. No pasó por el pueblo, no dejó rastro. Una tarde, don Manuel levantó la vista al cielo estrellado. «Si fuiste un enviado de Dios, gracias». El viento sopló suavemente. Don Manuel cerró los ojos, respirando hondo. Por primera vez en años sintió que ya no estaba solo. Había aprendido la mayor lección. Cuando das sin esperar nada, la vida te devuelve lo que perdiste. Y mucho más. Hace mucho, en un rincón verde de la selva donde los árboles susurraban secretos al viento, vivía don Cipriano, un viejito sabio con manos arrugadas y mirada tranquila. Cuidaba su potrero como si fuera un tesoro. Cada mañana saludaba al gallo, revisaba las vacas, los cercos y aseguraba que todo estuviera en orden. Un día, mientras caminaba entre los pastos, escuchó un gemido suave. Se acercó a un árbol caído y vio algo que le partió el alma. Un ternerito temblando, con ojos bien abiertos. Su madre yacía sin vida. ¡Ay, Diosito! ¿Y ahora qué hago con este muchachito? Sin pensarlo, se quitó el sombrero, suspiró y se acercó. «Ven acá, muchacho. Yo me encargaré de ti». El ternerito se dejó cargar. Era flaquito, con una mancha blanca en la frente, como una estrellita. «Mira qué bonito eres. Te llamaré Torito». Desde ese día, Torito se convirtió en su sombra. Corría detrás de don Cipriano, lo seguía al corral, al río, a todas partes. Era como un perrito, pero con cuernos. En el potrero también vivía un viejo toro, imponente, de pelaje oscuro y cuernos como ramas torcidas. Don Cipriano lo llamaba simplemente viejo. Había sido su compañero por años. Torito y el viejo se llevaban bien. El primero lo seguía tratando de imitarlo. El viejo lo miraba con paciencia, como un maestro. «Escucha, Torito», decía don Cipriano. «El viejo es como un hermano para mí. Algún día tú serás grande como él. Pero primero hay que aprender». Torito movía las orejas como si entendiera. Todo iba bien, hasta que un día apareció un toro extraño. Era enorme, de color cenizo, con manchas negras como cicatrices. No venía en son de paz. Sus bramidos asustaban a las vacas y gallinas. Mientras don Cipriano estaba en el mercado, el toro bravo rompió la tranquera y entró como dueño. Cuando el anciano volvió, encontró un desastre. El viejo toro herido, cojeando, y el intruso pavoneándose. Bajó al barranco donde había caído el viejo. Las heridas eran graves. Con lágrimas acarició su morro. «Perdóname, amigo». Esa noche el potrero quedó en silencio. Torito miraba a don Cipriano con ojos tristes. A partir de ese día, el toro bravo tomó el control. Rompía cercos, pisoteaba cultivos, intimidaba a todos. Torito lo observaba desde lejos, con miedo y enojo. Aunque joven, algo ardía en él. Intentó enfrentarlo varias veces. Mugía, rascaba el suelo, cargaba, pero el toro bravo lo vencía sin esfuerzo, dejando cicatrices en su cuerpo. «Muchacho, no te apures», decía don Cipriano curándole las heridas. «Todavía no es tu tiempo, pero ese toro se topará con la horma de su zapato». Torito asentía. Seguía creciendo, no solo en tamaño, sino en sabiduría.
Observaba al bravo, estudiaba sus movimientos, aprendía de sus errores. Tenía algo que el bravo nunca tuvo: un corazón lleno de amor por su hogar y por el anciano que lo salvó. El tiempo pasó. Don Cipriano reparaba la tranquera una y otra vez, pero el bravo la destruía. El anciano murmuraba: «¡Maldita bestia!». Torito ya no era un ternerito, era un toro joven, robusto, con cuernos dibujados por el viento. Tenía paciencia, esperaba el momento justo. Una mañana, mientras don Cipriano tomaba café con pan duro, el bramido del toro bravo resonó. Rompió la tranquera recién reparada. Don Cipriano, cansado de años de abusos, lanzó una piedra que golpeó un cuerno del bravo. «Vete de aquí, condenado». Pero el toro bravo cargó directo hacia él. Justo entonces, un bramido poderoso sacudió el aire. Torito se interpuso. Sus ojos, llenos de determinación, decían: «Hasta aquí llegaste». El enfrentamiento comenzó. Chocaron con tanta fuerza que el suelo tembló. Polvo, bramidos, golpes de cuernos. Los animales miraban en silencio. Torito no era el mismo toro inexperto. Conocía cada truco del bravo. Cada movimiento era preciso. El bravo intentó llevarlo al barranco, pero Torito lo esquivó, giró bruscamente y lo empujó con todo su impulso. El toro bravo perdió el equilibrio y cayó al barranco. Silencio. Luego Torito bramó 3 veces, anunciando victoria. Regresó trotando a don Cipriano. El anciano lo abrazó con lágrimas. «Mi muchacho, sabía que lo lograrías». Después, la paz volvió. Don Cipriano reparó la tranquera con una sonrisa. Los vecinos hablaron de Torito, el toro valiente. El dueño del bravo nunca apareció. Nadie lo extrañó. Torito y don Cipriano vivieron muchos años más. Su historia se convirtió en leyenda. Lección: la paciencia, el aprendizaje y el amor por los tuyos pueden vencer a cualquier gigante. En un pequeño pueblo llamado San Isidro, enclavado entre colinas secas y un río que apenas corría en la estación seca, donde el polvo se levantaba con cada paso y el sol del mediodía convertía las calles en hornos ardientes, vivía un hombre llamado Samuel. Su vida, que una vez había sido llena de promesas y fuerza, había cambiado drásticamente años atrás debido a un trágico accidente. Era una tarde de mercado, con el aire cargado del olor a frutas maduras y el bullicio de los vendedores. Samuel caminaba por la carretera principal, cargando un saco de maíz que había vendido para comprar medicinas para su madre enferma. De repente, un carro conducido por un borracho imprudente lo embistió a toda velocidad. El impacto fue brutal. Huesos rotos, sangre en el polvo, gritos de los testigos. Samuel sobrevivió de milagro, pero las ruedas del carro le aplastaron las piernas. Los médicos del pueblo con sus instrumentos rudimentarios hicieron lo que pudieron, pero el veredicto fue implacable: paralizado de por vida. Desde ese día, Samuel dependía de una silla de ruedas vieja y chirriante, un regalo de don Pedro, el herrero bondadoso del pueblo que la había forjado con sus propias manos. La silla era tosca, con ruedas de madera que se atascaban en los baches, pero era su única libertad. Vivía con su esposa Clara en una casita humilde a las afueras del pueblo, paredes de adobe agrietadas por el sol, un techo de tejas rotas que goteaba en las lluvias y una sola habitación con una cama de palmera y una mesa coja. No tenían hijos, un dolor silencioso que compartían en las noches, pero Clara era su luz, su fuerza invisible. Clara era una mujer de 35 años, con cabello negro recogido en una trenza y manos ásperas de tanto lavar ropa ajena. Trabajaba de sol a sol, lavandera para las familias ricas, costurera para las pobres, lo que fuera para poner comida en la mesa.
Cada mañana, antes de que el gallo cantara, empujaba la silla de Samuel por el camino empedrado hasta el final de un callejón céntrico, un lugar estratégico donde los transeúntes pasaban obligados. Allí, Samuel colocaba un viejo frasco de vidrio en el suelo con un cartel escrito a mano: «Por favor, una limosna para un pobre paralítico». Sentado bajo la sombra de un algarrobo raquítico, extendía la mano y esperaba. Algunos dejaban monedas de cobre, otros un pan viejo. Unos pocos lo miraban con lástima y seguían. Por las tardes, Clara volvía exhausta de sus faenas, y juntos regresaban a casa, contando las monedas bajo la luz de una vela. 10 para maíz, 5 para sal, 3 para aceite. Con eso sobrevivían. Samuel nunca se quejaba. Recordaba las palabras de su madre, fallecida poco después del accidente. «Dios no nos da cargas más pesadas de las que podemos llevar, hijo. Él tiene un plan». En las noches, cuando el viento ululaba fuera, Samuel y Clara se tomaban de las manos y rezaban el Padre Nuestro, pidiendo fuerza. Pero la rutina, aunque dura como el hierro, se mantenía firme, como un río que cava su cauce en la piedra. Sin embargo, un día funesto, todo se torció aún más. Clara amaneció con fiebre alta, sudores fríos y un tosido que rasgaba el silencio de la casa. El médico del pueblo, don Eusebio, llegó cabalgando en su mula y la examinó con gravedad. «Es una pulmonía, Samuel. Necesita reposo absoluto, medicinas caras y tiempo. No puede trabajar ni empujar esa silla». Samuel sintió que el mundo se derrumbaba. Clara, postrada en la cama con trapos húmedos en la frente, le tomó la mano. «Mi amor, tú puedes solo. Eres fuerte. Dios nos ayudará». Pero Samuel sabía la verdad. El camino al pueblo era un calvario de piedras, lodo y cuestas. Aún así, con lágrimas contenidas, asintió. Al día siguiente, solo por primera vez, Samuel se impulsó con los brazos hasta la calle. Cada vuelta de rueda era una batalla. Las manos se le llenaban de ampollas, el sudor le cegaba los ojos, los niños lo señalaban riendo. Pero llegó al callejón, colocó el frasco y esperó. El primer día recaudó la mitad de lo usual. El segundo, menos. Cada viaje de regreso era una odisea de 3 horas, comparadas para recuperar el aliento. Pasaron semanas. Clara mejoraba lentamente, pero Samuel estaba exhausto, demacrado, con las manos sangrantes vendadas en trapos. Aún así persistía. Por ella, por nosotros, se repetía. Una tarde de otoño, cuando el sol teñía el cielo de naranja y el aire olía a tierra húmeda, Samuel esperaba las últimas monedas para comprar la cena. Solo faltaban 2 para un puñado de frijoles. Notó a un hombre extraño acercándose lentamente. Era un mendigo de apariencia peculiar, alto, encorvado por los años, con una barba blanca como la nieve que le llegaba al pecho, ropas gastadas pero extrañamente limpias, como si las hubiera lavado en un río sagrado. Al hombro llevaba un morral de cuero viejo, abultado y pesado. Sus ojos, de un azul profundo, parecían ver más allá de lo visible. Se sentó cerca de Samuel en una piedra, con un suspiro pesado que parecía cargar el peso del mundo. «Perdona que me siente aquí, amigo», dijo con voz áspera, como grava en un río, pero con una amabilidad que calaba hondo. «Estoy muy cansado. Llevo días sin parar». Samuel, acostumbrado a compartir su pequeño espacio con otros marginados, viejos, huérfanos, borrachos, lo miró y sonrió con genuina calidez. «La calle es de todos, hermano. Siéntate tranquilo». «¿De dónde vienes con tanto polvo en las sandalias?» El mendigo alzó la vista al horizonte, donde el sol se hundía tras las colinas. «De muy lejos, de tierras donde el mar besa el cielo y los vientos susurran secretos antiguos. He caminado por desiertos, cruzado ríos furiosos, escalado montañas que tocan las estrellas, pero siempre en busca de almas bondadosas.
Samuel, intrigado por su forma de hablar, poética, casi profética, inclinó la cabeza. ¿Y a dónde vas, si se puede saber? El hombre encogió los hombros con una sonrisa triste. No lo sé con certeza. Tal vez pase la noche por aquí, bajo las estrellas. O quizás el camino me lleve más allá. Samuel observó su rostro arrugado, las manos temblorosas por el cansancio, el morral que parecía pesar como una cruz. Sintió una punzada de compasión. Sacó de su bolsa una botella de agua turbia que había traído para sí, su única reserva para el viaje de regreso, y se la ofreció con las dos manos. «Toma, bebe un poco. Se nota que tienes sed hasta en los ojos. Esta agua es de nuestro pozo, fresca como la mañana». El mendigo tomó la botella con gratitud, bebió con avidez, dejando que el líquido le corriera por la barba. Suspiró de alivio. «Qué rica está esta agua, clara como el rocío del Edén, me ha devuelto la vida. Pero si te soy sincero, hermano, me vendría bien algo para matar el hambre. Mi estómago ruge como un león enjaulado». Samuel miró su frasco. Solo 3 monedas de cobre. Miró su bolsa. 2 panes duros, envueltos en un trapo sucio, los únicos que Clara había podido hornear esa mañana con harina rala. Eran para su cena, quizás con un poco de cebolla silvestre. El hambre le mordía las entrañas, pero algo en los ojos del mendigo, una luz divina quizás, le impidió dudar. Sacó los 2 panes, los partió por la mitad para que parecieran más y se los ofreció. «Come, amigo, es todo lo que tengo para esta noche, pero lo poco es tuyo. Que te siente bien y te dé fuerzas para tu camino». El mendigo aceptó los panes con manos temblorosas, como si recibiera un tesoro. Los comió despacio, saboreando cada bocado, como si fuera manjar de reyes. Al terminar el último migaja levantó la mirada y sus ojos se llenaron de una luz inexplicable. «Cristo está contigo, hermano Samuel. Su espíritu vive en tu corazón». Samuel parpadeó, sorprendido. Nadie le había dicho su nombre completo en años, y menos un extraño. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y Cristo? ¿Por qué dices eso?» El mendigo sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro como un amanecer. «Lo sé porque los corazones puros hablan sin palabras. Y digo que Cristo está contigo porque, teniendo tan poco, nada, en verdad, has compartido con generosidad. Muchos que duermen en camas de seda y comen en mesas de oro pasarían de largo, pero tú, en tu pobreza, has sido rico en bondad. Eso es el verdadero tesoro del reino». Samuel sintió un calor en el pecho, una paz que no entendía. Bajó la mirada, humilde. «Sé lo que es tener hambre, amigo. Sé cómo se siente el vacío en el estómago, la debilidad en los huesos. Y sé cómo un gesto pequeño puede ser un milagro. Mi Clara y yo hemos vivido de limosnas, pero nunca de la caridad del alma». Los 2 hombres se quedaron en silencio un rato largo, compartiendo la tranquilidad de la tarde que caía. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojos y naranjas, y una brisa fresca traía el aroma de jazmines lejanos. Los transeúntes pasaban menos, apresurados a sus hogares. Finalmente, Samuel rompió el silencio, mirando las nubes. «¿Tienes dónde pasar la noche, hermano? El cielo amenaza lluvia, y estas colinas se vuelven lodazales». El mendigo negó con la cabeza, encogiéndose de hombros. «No te preocupes por mí. He dormido bajo estrellas, en cuevas, junto a fogatas solitarias. Dios provee techo al que no busca palacios». Samuel lo pensó un momento largo, pesando las opciones. Su casa era humilde, un catre para él y Clara, un rincón para cocinar. No había comida extra y Clara estaba débil, pero la compasión ardía en él como una llama. «No quiero cambiar tus planes divinos, pero ¿qué te parece venir a mi casa esta noche? No es grande ni lujosa, paredes de barro, suelo de tierra, ni tengo mucho que ofrecer.
quizás un guiso de lo que quede. Pero hay un techo sólido, una fogata para calentar los huesos y compañía para ahuyentar la soledad. Además, parece que va a llover a cántaros. El mendigo lo miró fijamente, con una expresión indescifrable, como si midiera el alma de Samuel. Luego su rostro se suavizó en una sonrisa serena. No quisiera incomodar a tu esposa, Samuel. Una mujer buena merece paz en su hogar. Samuel abrió los ojos como platos, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Cómo sabes que tengo esposa? Ni siquiera te lo he dicho. El hombre rió suavemente, una risa como el tintineo de campanas lejanas. Lo supuse por el brillo en tus ojos cuando hablas de compartir. Un hombre solo no ofrece hogar tan generoso. Vamos, llévame a ella. Samuel, aún atónito, asintió. Pues supusiste bien, como un profeta. Clara es mi ángel guardián. Pero no te preocupes, ella es de corazón grande como el mar. Estará contenta de recibirte como a un rey. El mendigo se puso de pie con esfuerzo, ayudando a Samuel a recoger sus cosas. El frasco vacío, la bolsa raída, el cartel. Empujó la silla de ruedas con una fuerza sorprendente para su edad, navegando los baches con cuidado paternal. Samuel, sentado, cargó el morral pesado en sus piernas. Al sentir su peso, curiosidad picó. «¿Qué llevas aquí dentro, hermano? Pesa como un yunque». «Velas», respondió el mendigo sin dar más detalles, con voz calmada. «¿Velas? ¿Tantas? ¿Para qué necesitas un morral lleno de velas?» «Para alumbrar mis noches oscuras, Samuel. En los caminos de la vida hay sombras largas, y la luz es el único bálsamo». Samuel no preguntó más. Aunque la curiosidad le quemaba, sintió que era un misterio sagrado. El camino de regreso fue largo y accidentado, cuestas empinadas, charcos de lodo reciente, perros ladrando en las sombras. Pero el mendigo empujaba sin quejarse, contando historias para aligerar el trayecto. Samuel, conmovido, decidió abrir su corazón. «Hermano, si no te molesta, déjame contarte mi historia. Quizás te sirva de algo, o quizás solo para pasar el tiempo». El mendigo asintió sin dejar de empujar. «Habla, amigo. Las historias son puentes entre almas». Samuel suspiró, mirando las estrellas que empezaban a asomar. «Hace 5 años yo era un hombre fuerte. Trabajaba en el campo de don Ramiro, arando de sol a sol, con brazos como troncos. Clara y yo soñábamos con hijos, una casita con jardín, quizás una mula para viajar al mercado grande. Pero ese día fatídico, el carro me dejó así. Fracturas en la columna, nervios destrozados. Los médicos dijeron, milagro que vivas, pero para mí fue una maldición. Perdí el trabajo, la casa en el pueblo, la dignidad. Clara lo dejó todo por mí, su juventud, sus sueños. Ahora vivo de limosnas, como un pordiosero. Pero ella es mi sol». El mendigo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Después de un rato, cuando cruzaban un puente sobre el río seco, preguntó con voz suave, «Samuel, si Dios te concediera 2 deseos ahora mismo, ¿qué elegirías? ¿Volver a caminar como antes o tener mucho dinero, oro suficiente para una vida de rey?» Samuel reflexionó unos momentos, el chirrido de la silla como fondo. Volver a caminar sin duda. ¿Y por qué no el dinero? Con oro podrías comprar médicos, casas, todo. Samuel suspiró profundo, recordando noches de dolor. Porque si pudiera caminar, podría trabajar con mis manos, ganar mi pan con sudor propio. El dinero se acaba como el agua en el desierto. Lo gastas en lujos, en falsos amigos, y vuelves a la pobreza. Pero las piernas fuertes duran toda la vida. Te dan libertad, dignidad, la capacidad de valerte por ti mismo y por los tuyos. El oro es polvo, la salud es eterna. El mendigo asintió lentamente, como si aprobara una verdad antigua. Sabias palabras, Samuel. Has aprendido en el crisol del sufrimiento.
Para romper el silencio pesado, Samuel dijo: «Cuéntame algo tú, amigo. Una historia, tal vez. Algo que me dé esperanza para esta noche». El mendigo sonrió bajo la luna creciente. «¿Crees en Dios y en los milagros, Samuel?» «Con todo mi ser. Él me salvó la vida aquel día, aunque a veces dudo por qué». Entonces te contaré una historia de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para sanar cuerpos y almas. Y con voz cálida y pausada como un río sereno, el mendigo comenzó. Había una boda en Caná de Galilea, un pueblo alegre como el tuyo. Jesús y su madre María fueron invitados. La fiesta era grande. Música, baile, mesas cargadas de panes, frutas, vino dulce. Pero en medio de la alegría, el vino se acabó. Un desastre para los novios, vergüenza eterna. María, con corazón de madre, se acercó a Jesús. «Hijo, ¿no tienen vino?» Él respondió: «Mujer, todavía no ha llegado mi hora». Pero María, confiada, dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que mi hijo les diga». Jesús miró 6 tinajas de piedra, vacías, para rituales judíos. «Llénenlas de agua», ordenó. Los sirvientes obedecieron hasta el borde. «Ahora saquen una copa y llévenla al maestresala», dijo Jesús. El maestresala probó, y sus ojos se abrieron como platos. No era agua, era vino, el mejor que había catado, superior al primero. Todos se maravillaron. Fue el primer milagro de Jesús, señal de que Él podía transformar lo ordinario en extraordinario. Nos enseña que, ante la escasez, la obediencia y la fe traen abundancia. Samuel quedó pensativo, imaginando la escena. «Es una buena historia, hermano. Me hace pensar en mis panes. Quizás Jesús los multiplique algún día». «¿Tienes otra?», preguntó ansioso. El mendigo rió suavemente. «Claro. Sigamos caminando, que la noche se acerca». Y continuó empujando la silla con vigor renovado. Otro día Jesús y sus discípulos viajaron a Samaria, tierra enemiga de los judíos. Cansados, se detuvieron en un pozo antiguo de Jacob. Los discípulos fueron a comprar comida al pueblo, dejando a Jesús solo. Llegó una mujer samaritana con un cántaro para sacar agua. Era mediodía, hora en que las mujeres evitaban el pozo por vergüenza. Ella tenía fama mala. Jesús, sediento, le pidió: «Dame de beber». Ella se sorprendió. «¿Cómo tú, judío, me pides agua a mí, samaritana?» Jesús respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién te pide, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva que quita la sed para siempre». La mujer, confundida, dijo: «El pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua?». Jesús explicó: «El agua que yo doy es un manantial eterno hacia la vida». Luego reveló secretos de su vida. «Has tenido 5 maridos, y el actual no es tu esposo». Ella palideció. «Señor, veo que eres profeta». Corrió al pueblo. «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Muchos samaritanos vinieron, escucharon a Jesús 2 días y creyeron. Nos enseña que Jesús rompe barreras, judíos y samaritanos, pecadores y santos. Todos somos dignos de su agua viva. Samuel sonrió conmovido. «Me gusta cómo Jesús ve más allá de las apariencias, como tú conmigo, hermano». «Así es», dijo el mendigo. «Nos enseña amor y compasión sin límites». El camino serpenteaba ahora por callejones oscuros. Llegaron a la casita de Samuel cuando la primera estrella titilaba. Clara, alertada por el chirrido de la silla, abrió la puerta con una lámpara en la mano. Su rostro pálido se sorprendió al ver al extraño, pero rápidamente se recompuso, sonriendo con hospitalidad genuina. «¿Quién es este huésped, Samuel?». «Pasa, pasa, señor. Aunque sea poco, lo compartiremos». El mendigo inclinó la cabeza. «Gracias, buena mujer. Tu corazón es un palacio».
Clara, aún débil pero resuelta, sacrificó su única gallina, el último alimento decente. La desplumó, la destripó y preparó un guiso espeso con cebollas silvestres, hierbas del patio y un puñado de maíz. Mientras cocinaba, el aroma llenó la casa, atrayendo hasta a los grillos. Sentados alrededor de la mesa coja, a la luz de un candil parpadeante, comieron en silencio al principio. Luego el mendigo continuó sus historias, su voz tejiendo magia en la noche. Escuchen esta. Zaqueo, un publicano rico y odiado, cobraba impuestos injustos. Curioso por Jesús, trepó a un sicómoro para verlo pasar. Jesús lo vio. Zaqueo, baja rápido, hoy me hospedo en tu casa. La gente murmuró, va con un pecador. Zaqueo, conmovido, prometió, doy la mitad a los pobres y devuelvo cuadruplicado lo robado. Jesús dijo, hoy salvación ha entrado en esta casa. El arrepentimiento y la generosidad transforman. Clara con lágrimas dijo, hermoso, ojalá todos fuéramos así. El mendigo contó más, la mujer adúltera perdonada, ni yo te condeno, vete y no peques más. El hijo pródigo, la oveja perdida. Cada historia era un bálsamo para sus almas cansadas. Al terminar la cena, el mendigo se levantó. Puede que mañana, cuando despierten, ya no esté aquí. Debo seguir mi camino, como el viento. Aquí les dejo este morral con velas, para que iluminen sus noches largas. Samuel y Clara protestaron, pero él insistió. Prepararon un lecho sencillo en un rincón con mantas raídas. Duerme en paz, hermano, dijo Samuel. La noche transcurrió tranquila, con lluvia suave golpeando el techo. Al amanecer, Samuel despertó con un sentimiento extraño, energía nueva, como si alas invisibles lo levantaran. Llamó a Clara. «Mujer, ayúdame a sentarme», pero cuando intentó mover las piernas, respondieron. Temblando se incorporó, pies firmes en el suelo. Caminó vacilante hasta el centro de la habitación. «Clara, mis piernas, se mueven, camino». Clara, incrédula, corrió y lo abrazó, llorando. «Samuel, estás de pie, es un milagro». Él caminó hasta la silla, la miró como a un recuerdo lejano, luego al lecho del mendigo. Vacío. Corrieron afuera, ni rastro bajo la lluvia, solo el morral. Samuel lo abrió con reverencia y gritó. Dentro, huesos humanos, amarillentos, antiguos. Clara retrocedió horrorizada, pero tocó su pecho. El dolor, la fiebre, todo desaparecido. Su respiración era clara, fuerte. ¿No te das cuenta, Samuel? Esto no es obra humana. Era Jesús. Él vino disfrazado de mendigo, como en las Escrituras. Samuel cayó de rodillas, lágrimas fluyendo. El Señor estuvo en nuestra casa, nos bendijo. Desde ese día, su vida cambió. Samuel trabajó la tierra con vigor renovado. Clara sanó por completo. Contaron su historia por pueblos lejanos. No era un mendigo común, era Jesús, el Hijo de Dios. El morral se convirtió en reliquia, símbolo de fe. Había una vez, en un valle fértil regado por ríos cristalinos y abrazado por colinas verdes como esmeraldas, un hombre rico y próspero llamado Don Elías. Su hacienda era un paraíso, campos de trigo dorado ondulando al viento, rebaños de ovejas blancas como nubes, olivares centenarios y viñedos que producían el mejor vino del reino. La casa principal era de piedra blanca, con patios empedrados, fuentes cantarinas y sirvientes atentos. Don Elías no solo era acaudalado en bienes, sino en sabiduría y bondad. Criaba a sus 2 hijos con mano firme pero amorosa, enseñándoles el valor del trabajo, la familia y Dios. El mayor, Jacobo, era la imagen de la responsabilidad. Alto, de hombros anchos, ojos serios y manos callosas de ayudar en los campos desde niño. A los 22 años ya dirigía a los jornaleros, reparaba cercas al alba y contaba las ovejas al ocaso.
obedecía a su padre sin chistar, soñando con heredar la hacienda y expandirla. Era el orgullo de don Elías. El menor, Tomás, de 19 años, era fuego inquieto, guapo, de risa fácil, ojos vivaces y cabello rizado al viento. Amaba la música, las fiestas del pueblo, las historias de tierras lejanas. Pero su impaciencia ardía. ¿Para qué esperar la muerte del viejo para disfrutar?, murmuraba con amigos en la taberna. Un día el sol brillaba alto cuando Tomás se plantó ante su padre en el patio principal. Los sirvientes se detuvieron. Jacobo alzó la vista desde los libros de cuentas. «Padre», dijo Tomás con voz firme, «quiero que me des la parte de tus bienes que me corresponde. No quiero esperar más. La vida es corta». Don Elías palideció, como si un rayo lo hubiera herido. Sus ojos se nublaron de tristeza. Dividir la herencia en vida era como enterrarse vivo, un insulto cultural. Jacobo frunció el ceño, incrédulo. «Hijo, ¿qué locura es esta? Desprecias mi techo, mi guía». Pero Tomás insistió con arrogancia juvenil. «Padre, la herencia es mía por derecho. No pido limosna, pido lo justo». Don Elías, con el corazón roto, oró en silencio, recordó las Escrituras, el hijo que malgasta su herencia. Aún así llamó al escribano, dividió sus posesiones, la mitad mayor para Jacobo, la menor para Tomás. Vendió tierras, ovejas, vendimió uvas antes de tiempo. Entregó a Tomás un cofre pesado de oro, joyas y títulos. Tomás, eufórico, abrazó a su padre fríamente. «Gracias, padre, verás que triunfaré». Jacobo, furioso, salió sin palabra, su rostro una máscara de resentimiento. Días después, Tomás juntó mulas cargadas de tesoros, se despidió rápido, un beso en la mejilla de don Elías, nada para Jacobo, y partió a una tierra lejana, una ciudad portuaria bulliciosa llamada Persépolis, donde nadie lo conocía y las tentaciones abundaban. Al llegar, Tomás se sintió rey. Alquiló una villa lujosa con fuentes y sirvientes, gastó sin medida. Fiestas nocturnas con músicos, bailarinas exóticas, vinos importados, ropa de seda, caballos árabes, banquetes con pavos reales asados. Amigos falsos lo rodearon, parásitos que bebían su oro como sanguijuelas. Tomás, el generoso, brindaban. Meses volaron en borrachera, pero el oro menguaba. Tomás ignoró las señales, vendió joyas, hipotecó títulos. Un día, una hambruna azotó la región. Sequía quemó cultivos, plagas diezmaron rebaños. El precio del pan subió al cielo. Los amigos desaparecieron. «Lo siento, Tomás, tiempos duros». Solo, endeudado, Tomás buscó trabajo. Puertas cerradas. Finalmente, un porquerizo rico lo contrató. «Cuida mis cerdos, el sueldo es bajo». Tomás, antes señor, ahora entre puercos inmundos, animales impuros para su fe. Dormía en un cobertizo húmedo, comía bellotas crudas que los cerdos devoraban, su estómago rugía. Envidiaba la basofia porcina. «Hasta eso me negarán», pensó. Sentado en el estiércol, bajo lluvia torrencial, Tomás reflexionó. Recordó la hacienda, trabajadores con pan abundante.